El estudio de la anatomía. El estudio de la anatomía lo vamos a ver como una ciencia que estudia la forma estructural del cuerpo humano, a su vez a todo nuestro organismo. Va a investigar las leyes del desarrollo de dicha estructura y lo más importante, de acuerdo a todas las funciones que éstas van a desempeñar en relación al medio ambiente. Se denomina directamente como anatomía preparación. Podemos observar que está todo lo que es el torso preparado y encontramos de la piel hacia la profundidad. A ella se ocupa la anatomía topográfica, anatomía regional. Se denomina como invariables a todos esos órganos. Podemos encontrar una columna vertebral, dos columnas vertebrales en sus extremidades superiores de las columnas, un cráneo y dos cráneos. Entonces las costillas. A eso ya es una variabilidad. Entonces, por eso se denomina invariables anatómicas o generalidades de anatomía. La anatomía no solamente es macroscópica, también la anatomía, de acuerdo a la forma y las estructuras, puede ser microscópica. ¿Ves? La anatomía se puede estudiar en los seres diminutos. La anatomía también se le va viendo de acuerdo al desarrollo. Hoy en día has recibido el nombre de anatomía embriológica o embriológica. Una imagen de una radiografía lateral que nos permite directamente ver la forma y las estructuras del esqueleto en formación y osificación. Para la terminología anatómica se tiene que tener a las estructuras y en posición pedestal, con los tobillos unidos y los dedos separados, con las palmas de las manos hacia adelante y con la mirada hacia el infinito. Entonces, eso es en el ser vivo, pero si lo ponemos en posición anatómica tal como el esquema están demostrando, entonces podemos utilizar una viga como los realizaron en ese momento. Entonces, a partir de esa posición, nosotros formamos un plano vertical de anterior a posterior, denominado el plano sagital o plano medio, que al organismo lo divide en un lado derecho o dextra, un lado izquierdo o siniestra. Y todo lo que se aproxime a nivel de plano medio es medial o interno, y lo que se aleje es externo o lateral. Una horizontal y le denominamos plano transversal u horizontal. Dividirá nuestra economía humana en una porción superior o cefálica y una porción inferior o caudal. De acuerdo a esto, también nosotros observamos a nivel del cráneo óseo una sutura, que es la sutura coronal. A partir de ella nosotros partimos otro plano hacia inferior y divide al cuerpo humano en una porción anterior o ventral y otra posterior o dorsal. A partir de esos tres ejes, nosotros podemos estudiar la anatomía. En estos esquemas que nos muestra Gardner, también lo podemos mencionar en nuestro plano coronal, que era anterior o ventral, pero cuando se trata solamente de cabeza, lo denomina rostral. La parte posterior, en este caso, la posterior o dorsal, y solamente en cabeza o nucal. Este es el plano medio sagital que dividía simétricamente en un lado derecho e izquierdo. Lateral a ella ese plano parasagital. También podemos observar el plano horizontal en superior e inferior. Dentro de los trabajos que nos van presentando, observamos el plano sagital en la topografía entre piel, músculos, la parte neuromuscular y demás. Y esta preparación, son dos preparaciones, una cadavérica y otra de esquema en porcelana. Pero aún así, a nivel del plano medio, sagital se ha fusionado y las vamos a encontrar en el estudio del nervio trigeminal. La taller nos muestra un plano sagital que va a ser dividir en el lado derecho e izquierdo todo lo que se encuentre relacionado al plano medio sagital, interno o medial, lo que se aleje externo o lateral. Eso observamos el plano transversal u horizontal, que dividía en superior
e inferior. Superior cefálico, inferior caudal. ¿Ves? Nos muestra el plano parasagital, ¿no? Nivel de la parte media, el plano coronal, o también denominado plano frontal, que dividía en una porción anterior o ventral y una posterior o dorsal. De acuerdo a los ejes anatómicos, nosotros tenemos que relacionarlos la rotación. La rotación lateral se denomina hacia afuera supinación y hacia adentro pronación. A nivel de los miembros, tanto superiores como inferiores, nosotros tenemos un movimiento a nivel del radio y del cúbito en su extremidad superior, a nivel de sus epífisis proximales. A ese nivel vamos a encontrarnos entre la articulación del radio y el cúbito, la cabeza radial y la cavidad glenoidea menor del cúbito rotan sobre su propio eje. Cuando se alejan de plano medio sagital, supinamos. Cuando se aproxima en ese eje de rotación transversal, pronamos. De acuerdo a los planos ejes anatómicos, nosotros denominamos cuando los puntos de aproximación y los puntos distales de los miembros se aproximan al plano medio sagital, se denomina flexión. Cuando se alejan, extensión. También a la flexión, anteversión y a la extensión, retroversión. Observamos la extensión, la flexión, tanto de los dedos de las falanges, puede ser extensión y flexión del codo y de la rodilla. Cuando los ejes de los miembros superiores, el miembro superior, se aleja del plano medio sagital, recibe el nombre de abducción. Cuando se aproxima, abducción al plano medio a este nivel, que es el plano medio sagital. Se aleja del plano medio sagital, abducción. Se aproxima, aducción. Se aleja, aducción a lateral. Se aproxima, abducción. Dentro de la terminología anatómica, a su vez, nosotros vamos a encontrar aparatos. Estos aparatos nos van a dar relaciones con internas y externamente y lo damos el aparato de la vida de relación. Tenemos el aparato de la nutrición y el aparato de la generación. Los aparatos de la vida de relación a su vez se subclasifican en aparato locomotor, el aparato de la inervación y el aparato sensorial. Sin embargo, los aparatos de nutrición serán el aparato digestivo, el aparato circulatorio, el aparato respiratorio y el aparato urinario. Los aparatos de generación, a su vez, también se clasifican en el aparato masculino y en el aparato femenino. Estudiaremos primero a lo que es los aparatos de la vida de relación. Bien, el aparato locomotor. Para que nosotros encontremos nuestro aparato locomotor, tenemos que tener, uno, un esqueleto. Entonces, el esqueleto va a estar formado interna, que es la columna vertebral, superiormente a la cabeza ósea, inferiormente la cintura pélvica. A cada lado de mi columna va a estar formada por las costillas, formando la caja torácica, unidas por el esternón anteriormente las costillas. Superior a ella va a nacer nuestra cintura escapular, formada por la clavícula, el omóplato o escápula. A partir de ella nacen los miembros apendiculares superiores y a nivel de la cintura pélvica van a nacer también nuestros miembros apendiculares inferiores. Las articulaciones serán la unión de dos o más huesos entre sí y cada una de ellas las funciones que desempeñan. Estas, para presentar movimiento, necesitamos sí o sí las inserciones musculares para su desplazamiento. Y ahí vamos a encontrar músculos profundos y superficiales, que cada una de ellas vamos a ir describiéndolas. Entonces, cuando decimos esqueleto, significa seco. Muchos de los autores han mencionado que encontramos 200 huesos en el número de los esqueletos. Estos 200 huesos son sin cortar a los huesos sesamoideos,
a los huesos wormianos y sin contar a los. Sin embargo, otros autores mencionan que son 206 huesos, cuando los huesecillos del oído, en este caso del lado derecho, es martillo, yunque y estribo, y del lado izquierdo también los otros tres. 3 más 3, 6, 206 huesos. Pero no contamos a los huesos sesamoideos, en este caso los huesos sesamoideos, ni a los huesos burmianos. Otros autores mencionan que son 208 huesos, cuando los huesecillos del oído son 4. Entonces es el martillo, el yunque, el estribo y el lenticular. Malleus, incus, stapedius lenticulares. Huesecillos del lado derecho y 4 huesecillos del lado izquierdo. 200 huesos, 208 huesos, ¿no? Entonces ya sabemos 200, 206 y 200, ¿no? Y dentro de los 208 tampoco contamos a los huesos sesamoideos, a los huesos wormianos. Entonces, el número de huesos. Dentro de la configuración externa encontramos a los huesos largos, donde la longitud va a predominar sobre el diámetro y el espesor. Como huesos largos vamos a encontrar al húmero, al fémur, tibia, peroné, radio, cúbito y a las propias falanges. Después encontramos a los huesos planos, donde la longitud va a ser menor al diámetro y sobre su espesor. Los huesos planos los vamos a encontrar como los huesos del cráneo, el hueso frontal, el hueso parietal, la escama del occipital. A este nivel lo vamos a poder encontrar a la escápula u omóplata. Los huesos cortos son aquellos que van a estar formados por los tres diámetros, tanto la longitud, el diámetro y sobre. Entonces los huesos cortos los vamos a encontrar en los carpos y en los. También tenemos otro tipo de clasificación que no tiene forma, entonces han sido considerados como los huesos irregulares. Dentro de estos huesos irregulares tenemos a nuestras vértebras, vamos a encontrar al esfenoides, al etmoides como huesos irregulares. Algunas estructuras óseas van a contener cavidades. Dentro de ellas les presento al hueso maxilar superior, donde encontramos una gran cavidad, que es la cavidad del seno maxilar, ¿no? Antro de Hidmur o cueva de Haimur. A partir de estas nos permite nosotros darnos cuenta que se van a encontrar a nivel de las fosas nasales y estas cavidades son las famosas cavidades o senos paranasales. Entonces también los podemos encontrar en el frontal, en el etmoides, en el esfenoides. Lejos de los senos paranasales nos encontramos también con el hueso temporal que también presenta cavidades petrosas a nivel región mastoidea. Entonces, estas cavidades están contenidas de aire y por eso se consideran neumas o huesos neumáticos. Constitución de los huesos. Si observamos un hueso largo, vamos a encontrar dos procesos, un epífisis proximal, un epífisis distal. A nivel de la diáfisis de su cuerpo, una cavidad que es la cavidad medular ósea. Esta cavidad medular ósea va a cumplir la función biológica de producir la hematopoiesis. La hematopoiesis va a ser subdividida por la eritropoiesis y la leucopoiesis. Eritros rojos, poiesis, formación de los glóbulos rojos. Leucos, blanco, poiesis, formación. Entonces va a dar la formación de los glóbulos blancos. Vamos a contener su función biológica. A nivel de las estructuras densas, a nivel de las epífisis, vamos a encontrar un trabeculado óseo. Va a ser el tejido esponjoso. El tejido esponjoso va a tener trayectorias de dirección a nivel de las fuerzas que va a ejercer nuestras estructuras óseas. Y a su vez vamos a encontrar una pequeña porción donde vamos a encontrar las famosas metáfisis y el cartílago de. En los huesos cortos va a estar internamente formado por netamente tejido esponjoso, recubierto por un leve tejido compacto a nivel de los huesos planos. Vamos a encontrar en un corte coronal de los dos huesos parietales, hueso parietal derecho, hueso parietal del lado izquierdo, sutura sagital, ¿no?
cuero cabelludo, a este nivel el sistema nervioso, un desdoblamiento de la dura madre, vamos a encontrar al seno longitudinal superior. Y lo que nos interesa a nivel de las estructuras óseas de los huesos planos es que el tejido compacto lo vamos a denominar con el nombre de tablas. Y les presentamos a la tabla interna, que es vítrea, y la tabla externa, que es fibrosa. Nuevamente, hueso plano en ese corte, tabla interna, vítrea, y la tabla externa, fibrosa. Y entre ambas tablas vamos a encontrarnos con tejido esponjoso. Ese tejido esponjoso de estos huesos planos recibe el nombre de diploide. El desarrollo de estas estructuras nos van a dar características de crecimiento y osificación. Toda estructura, todo tejido necesita su nutrición. Entonces observamos nosotros a los huesos largos, en este caso del miembro inferior o apendicular inferior y del miembro superior. A nivel del miembro superior, el húmero, el radio y el cúbito. A nivel del miembro inferior, el fémur, la tibia y el peroné. Y nos dicen cómo va a ser su nutrición. En la taller nos refleja lo siguiente. Dice, los agujeros nutricios de primer orden, o sea, los vasos van a ingresar directamente a nutrir a estas estructuras óseas, dice, el primer orden se encuentran en las diáfisis de los huesos largos. Y a nivel de los huesos planos los vamos a encontrar a nivel de estas diáfisis de los huesos largos ganan al codo. En pocas palabras, se van a dirigir hacia el codo y huyen de la rodilla, se alejan de la rodilla. Entonces, ¿qué significa eso? Que a nivel del crecimiento, su epífisis proximal del húmero, vamos a encontrar cartílago de crecimiento. A nivel de sus epífisis distales del radio y del cúbito, crecimiento. A nivel de la rodilla, en este caso la epífisis distal del fémur, mayor crecimiento. Sus epífisis proximales de la tibia y del peroné, mayor crecimiento. El esquema de la taller y de testín son prácticamente un ejemplo sencillo de crecimientos y agujeros de primer orden. Entonces, estos agujeros de primer orden son de mayor lumen, de mayor diámetro. Las de segundo orden los vamos a encontrar, son más agujeros más pequeños y los vamos a encontrar a nivel de todas las epífisis, en este caso, tanto proximal como distal de todos los huesos largos. Y a nivel de los huesos planos vamos a encontrar en sus bordes y en los ángulos, pero nunca los vamos a encontrar en sus procesos articulares. Sin embargo, las de tercer orden, los conductos nutricios o agujeros vasculares de tercer orden, los vamos a encontrar en todas las caras y superficies de todos los huesos. Osificación. Si habíamos visto en nuestra placa radiográfica áreas radiolúcidas y áreas radiopacas. ¿Qué significa eso? Que ya se está dando su función del hueso, que es captar y osificarse mediante sustancias químicas. Dentro de eso vamos a encontrar al calcio, al hierro, al fósforo, un poco de flúor y demás. Entonces, a eso se denomina la osificación, la maduración que encontramos a nivel de las estructuras óseas. Observamos la base del cráneo, en este caso. Entonces, la mandíbula, lo estamos observando, el agujero magnum, encontramos al hueso occipital, pero en su desarrollo están separadas, vean, están separadas. Aquí tenemos al hueso parietal y al hueso temporal. Y esta es una fontanela, que es la fontanela astérica, que va a ser un tejido membranoso que se va a llegar a osificar. Y la base del cráneo es de origen cartilaginoso. Entonces nosotros decimos lo siguiente. Vean, esto va a formar la bóveda craneal. La bóveda embriológicamente es de origen fibroso. Inferiormente a la bóveda todo es de origen cartilaginoso. Entonces va a tener su formación condrogénica y esto tiene su origen fibroso, ¿no? La mandíbula tiene un esqueleto cartilaginoso, pero una osificación
fibrosa. Esa es la pequeña variante a nivel de la mandíbula. Sin embargo, todo esto va a ser cartílago y esto es. Entonces, esta base, en este caso, esta base es de origen cartilaginoso. Entonces, estas fusiones que va a terminar sin osificar y vemos ya en el desarrollo de nuestro cráneo osificado, entonces la pérdida de esas pequeñas suturitas que habíamos visto se denomina sincondrosis, ¿no? Es parte de la sinostosis, pérdida de suturas. Si observamos ahora la bóveda craneal, pero en la parte superior, vamos a encontrar al hueso frontal, al hueso occipital, es una vista superior, y a los huesos parietales. Entonces, frontal, parietal y parte del occipital. Encontramos una fontanela, que es la fontanela brecmática. Parece la punta de una lanza. Esta es la parte del arco y su extremidad posterior. Por eso se refiere como sutura sagital, por la forma de flecha. Entonces, como esta bóveda era de origen fibroso, la pérdida de esto va a formarse una sinfimbrosis. En este caso ya no existe la sutura metópica, existe una sinfimbrosis, que es parte de la sinostosis. Entonces, a nivel de los huesos largos que habíamos encontrado en la osificación, tenemos la epífisis, en este caso proximal del húmero, encontramos un cartílago. Este cartílago se denomina cartílago metafisiario o también denominado cartílago de crecimiento. Existe la pérdida de este cartílago, ha osificado y dejamos de crecer o deja de crecer las personas. Las coyunturas no es nada más que las articulaciones. Dentro de las articulaciones podemos ver dos cráneos, si se dan cuenta. Una acránea, en este caso una disminución del desarrollo del sistema nervioso, un exceso del desarrollo del sistema nervioso por la formación de líquidos. Aquí dio una hidrofiliaciones de dos o más huesos. En este caso encontramos al hueso temporal y al hueso maxilar o mandibular, pero presenta movimientos en este caso. A esos movimientos dentro de las articulaciones lo llamamos diartrosis, a las que presentan. Encontramos este nivel, no te presentan movimientos, son las famosas sinartrosis, sin movimiento y articulaciones con movimiento. Y esa es la clasificación de las articulaciones coyunturas. Entonces, las de sin movimientos, vamos a encontrar la articulación dentada, armónica, esquindelesis y escamosa. Bien, para esto tenemos que ver lo siguiente. Articulación dentada. La unión de esas dos estructuras van a formar la presencia de dentellones en todo su segmento. Como ejemplos tenemos a la sutura medio frontal o metópica, a la sutura frontoparietal o coronal, a la sutura occipitoparietal o lamboide. En una vista lateral vamos a encontrar lo siguiente. Aquí los dentellones, sutura coronal, sutura lamboidea, superiormente la sutura armónica. Como articulación armónica a nivel de los huesos nasales o huesos propios de la nariz. Estos huesos propios de la nariz van a formar pequeñas articulaciones entre ambas, pero los nasales, juntamente con la apófisis frontal del maxilar, también es armónica. Entre los dos maxilares superiores se forma armónica. Entre el maxilar superior y el hueso palatino es armónica. En pocas palabras, la articulación armónica las encontramos en el macizo facial en gran número de formación articular. Pero como ejemplo típico tenemos a nuestros dos huesos nasales armónicos, articulación escamosa. Este es un corte coronal y tenemos a la escama del temporal juntamente con el borde inferior de los huesos parietales. La escama del temporal presenta una tabla externa y una tabla interna. Entonces la dirección del bisel, porque es una articulación biselada, les va a estar biselada a expensas de su cara o su tabla interna de la escama.
Sin embargo, al revés a nivel de los huesos parietales, que el bisel va a estar a expensas de su tabla externa. Forma una articulación escamosa. Tenemos la articulación esquindelesis. A este nivel observamos el tabique de las fosas nasales. Este tabique de las fosas nasales está formado por dos estructuras óseas, que es la lámina vertical del hueso etmoides, hueso Bomer. Ahora bien, Bomer nos interesa, el hueso Bomer, que en su borde superior va a dividirse en dos alas, las alas bomerianas, y a su vez nos vamos a encontrar formando el techo de las fosas nasales a la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Este cuerpo del esfenoides presenta una cresta, la cresta esfenoidal inferior. El borde superior con la cresta se articula y van a dejar un pequeño espacio medio y central que no está totalmente articulado y es el agujero esfenobomeriano medial o central. A su vez, esto forma una esquina sobre otra esquina. Por eso se dice espindelesis. Como ejemplo tenemos la articulación esfenobomeriana. Y estas son las famosas sinartrosis. Diartrosis. Articulaciones con movimiento. Para estas articulaciones nosotros necesitamos una superficie articular y las encontramos a este nivel de... Estas superficies articulares tienen que estar, para evitar su desgaste, tienen que estar recubiertas por un tejido cartilaginoso, denominado cartílago articular. Histológicamente este cartílago es de formación hialínica. A su vez, estas superficies articulares se tienen que unir mediante un tejido fibroso que se va a encontrar en la periferia de las superficies articulares, cápsula articular o manguito fibroso. Esta cápsula articular también va a estar reforzada por ligamentos accesorios y por fuera de las articulaciones. En la cara medial de la cápsula articular, en este corte, vamos a encontrarnos con una membrana, que es la membrana sinovial. Nunca las encontramos a nivel de las superficies articulares. Esta membrana sinovial va a cumplir la formación de la síntesis y del líquido articular, del líquido sinovial. Entonces, este líquido sinovial va a lubricar la articulación para el desplazamiento y los movimientos. Pero estas articulaciones, estas superficies articulares, no llegan a captar y articularse perfectamente. Y de esa forma nacen dos tejidos, en este caso fibrocartilaginosos. Uno, el rodete articular y dos, el menisco. Observamos en esta imagen, este menisco articular presentan tres superficies, una superior articular y otra inferior articular. Estas superficies son libres, se encuentran lejos a nivel de la cavidad articular y una de las superficies se va a ir a adherir a la cara interna de la cápsula. Entonces, dos superficies son libres. El rodete, sin embargo, vamos a encontrar que una de sus superficies está en relación a la cavidad articular. Otra de sus superficies está en relación a la cápsula articular y una se confunde a la superficie articular de la estructura ósea, menisco y rodete articular. Ahora, el líquido era formado por la membrana sinovial. Esta membrana sinovial, por alguna razón, puede extenderse por fuera de la cápsula sinovial y se ha considerado como franjas sinovíparas. Estas diartrosis van a formarse de acuerdo a las superficies articulares. En este caso es un segmento de esfera. A este segmento de esfera se articula con una cavidad, que es la cavidad glenoidea menor, y nos van a dar la articulación húmero-escapular o la articulación coxo moral del miembro inferior, que también tiene la forma de una esfera y han sido considerados como articulaciones esferoidales o enartrosis. Al ser como una esfera, nos dan grandes desplazamientos de movimientos anteroposteriores de abducción y aducción o de circunducción.
pocas palabras, tres ejes de movimiento. A nivel de los huesos del oído, entre el yunque y el estapedio, también es una articulación en artrosis, ¿no? Las superficies articulares también no pueden ser solamente esferoidales, también pueden ser aplanadas. Y dentro de estas ya tenemos el cóndilo de la mandíbula en forma ovoidal o elipsoidal. O sea, esa articulación se la considera como articulación condilia. Nos dan dos ejes de movimiento, en este caso, vertical y horizontal. En el vertical descendemos o ascendemos la mandíbula. En el horizontal podemos llevar la mandíbula al lado derecho o al lado izquierdo, movimientos de deducción. Entonces, las condilias nos dan dos ejes de movimiento. Podemos mencionar también a su vez el cóndilo del occipital juntamente con la cavidad glenoidea del atrás como articulación condilia. El encaje recíproco los vamos a encontrar tanto en los carpos y en los tarsos. A nivel de los carpos, en este caso, y los metacarpos, vemos una concavidad, una convexidad, una convexidad, una concavidad antepone una convexidad ante una concavidad y una convexidad. Entonces, ¿qué significa? Que van a ir formando recíprocamente a lo que se ha considerado también en silla de montar. Lo encontramos también idénticamente a nivel de los tarsos, una convexidad y concavidad, o en silla de montar, concavidad y convexidad. Los tenemos los tarsos con los metatarsianos. Sin embargo, a nivel de los huesos tarsos, son superficies planas, van a ser una articulación de tipo artrodial. Otra diartrosis, tenemos las famosas trocleares. Las trocleares las podemos mencionar también todo lo que realizamos flexión y extensión. En este caso, las flexiones de las falanges de los dedos del pie, ya los tenemos, y su extensión. ¿Qué es sus superficies? Sus superficies van a ser de esta forma. Vamos a encontrar una convexidad, una concavidad, una convexidad, ¿no? Una cavidad glenoidea, las apófisis espinosas que están al revés en este caso, y las otras más. Entonces entonces presenta una formación de una polea, más que todo. Entonces, toda la articulación del codo, la articulación de las rodillas nos dan esta troclear. También tenemos una convexidad, una concavidad, una formación de una troclea. Ahora, este es el húmero, el radio y el cúbito. La epífisis articular del radio, juntamente con la epífisis proximal del cúbito, vamos a encontrarnos con una superficie cilíndrica convexa y una superficie cilíndrica cóncava. Entonces, estas superficies cilíndricas van a rotar sobre sus propios ejes, como habíamos visto en el movimiento de supinación y pronación. Entonces, es una articulación cilíndrica o trocoide. Como ejemplo, tenemos la articulación proximal radiocubital. Ejemplo, tenemos la articulación artroido-axoidea, ¿no? Artrodias. Les presentamos a una vértebra tipo que está formado por un cuerpo vertebral, el agujero vertebral, láminas, la apófisis espinosa y sus apófisis transversas. Lo que nos llama la atención es estas superficies, las superficies articulares. En una vértebra vamos a contar con cuatro superficies articulares, dos superiores y dos inferiores. En este caso estamos viendo las superficies superiores. A nivel de nuestros cuerpos vertebrales, las superficies articulares que son laterales. Encontramos al atlas y al axis, superficie articular, que son planas, otras son planas, y así sucesivamente las vértebras se van articulando lateralmente. Eso se denomina artrodia. El único movimiento que van a presentar va a ser el desplazamiento. Las anfiartrosis las encontramos también en las vértebras, pero a nivel del cuerpo vertebral. Ese cuerpo vertebral va a ser cóncavo. ¿Para qué? Para alejar un disco articular. Este disco
articular va a ser de origen fibrocartilaginoso, que nos van a permitir la amortiguación y leve desplazamiento. Entonces, a eso se les considera como anfiartrosis. Vamos a nivel de los cuerpos vertebrales. Ahora bien, tenemos en lo siguiente, entre movimiento y sin movimiento, en que se mueve y no se mueve. A eso se ha considerado las diartroanfiartrosis. Y observamos a nivel del ilium, el pubis y el isquion del hueso coxal. Y el pubis es donde encontramos una articulación. En el pubis vamos a encontrarnos nosotros con un disco articular, pero ese disco articular presenta una cavidad, una pequeña cavidad. Entonces son las diaplanfiartrosis. Este movimiento solamente se da en el momento del parto y en los actos. Como un otro ejemplo, vamos a ver parte de la laringe en varias articulaciones. Les presento al cartílago tiroides, al cartílago cricoides. A su vez, internamente, vamos a ver otros cartílagos, al cartílago epiglótico, que tienen que articularse, tienen que unirse. Lo encontramos en un corte. Vamos a ver que el cartílago tiroides presenta una asta superior y una asta inferior. Esta asta inferior tiene que articularse con el cricoides, en este caso con la cricoidea, y a ese nivel forma una artrodia, una superficie plana. Cartílago cricoides a nivel de la placa cricoidea, vamos a encontrar la que se va a articular con el aritenoides. Pero este aritenoides es un segmento en su base, un segmento de cilindro cóncavo, y el cartílago cricoides es un segmento de cilindro en su extremidad superior de convexo. Y vamos a tener una articulación de tipo trocoide o cilíndrica. El vértice del aritenoide se articula con otro pequeño cartílago, el cartílago corniculado. Este cartílago se va a unir, juntamente se va a articular con el aritenoides, pero va a ser un segmento de espera. Y ahí vamos a encontrar una enartrosis. Entonces, como ejemplos de articulación, la parte de los músculos que nos van a dar movimiento a estas estructuras óseas. SAPEI los ha contado y dice que tenemos 501 músculos. Los músculos son todo órgano que tiene la capacidad de contraerse. Bichat los ha clasificado en músculos rojos, estriados, esqueléticos o voluntarios de la vida animal. Contracción, extensión. Jack también los ha clasificado como músculos blancos, músculos lisos, músculos involuntarios o de la vida vegetal. Por eso muchos se encuentran en terapia intensiva en estado vegetal. Entonces no son conscientes de los movimientos, pero siguen respirando y el aparato cardiorrespiratorio sigue funcionando. Claro, el músculo cardíaco es esquelético, pero es involuntario. División de acuerdo a la forma. Los músculos se pueden clasificar en este caso en anchos. Como ejemplo, tenemos al músculo transverso del abdomen, al músculo oblicuo externo, al músculo oblicuo interno, al músculo platisma mioides o cutáneo del cuello, ¿no? A los pectus magnus, al músculo pectoral mayor, como músculos anchos, ¿no? Aquí tenemos al cutáneo del músculos cortos. Dentro de los músculos cortos vamos a poder observar aquí lo que menciona al músculo borla de la barba o borla del mentón, a los músculos triangulares, al cuadrado del mentón, a los músculos nictiformes o depresor del tabique nasal, ¿no? Casi todos los músculos que encontramos en la expresión facial. Los músculos orbiculares son aquellos que tienen un origen y una terminación casi en el mismo sitio y van a ir alrededor de las cavidades. En este caso, como ejemplo, al músculo orbicular de los párpados, al músculo orbicular de los labios. Por su constitución, los músculos pueden estar formados por vientres. Los vientres los consideramos como
cuerpo, cuerpos musculares. Pueden estar formados por el bíceps, pueden estar formados también por dos cuerpos vertebrales. Entonces, a este nivel tenemos un músculo que es el músculo gástrico, su vientre posterior y su vientre anterior, o pueden estar formados por varios cuerpos que son los músculos poligástricos. Como ejemplo, tenemos el músculo recto anterior del abdomen, un vientre, dos vientres, tres vientres, ¿no? Tres cuerpos musculares separados por fibras tendinosas, ¿no? En este caso, el digástrico, dos vientres separados por el tendón intermedio del digástrico. Weiss también los ha clasificado a estos músculos en la forma de una pluma. Por eso da la terminología de peniformes, semipeniformes y pseudopeniformes. Entonces, forma de pluma, parecido a la pluma, no se parece a la pluma. Entonces tenemos a los músculos semipeniformes, dice que tienen que tener una implantación de las fibras tendinosas. Entonces aquí tenemos un tendón, en una cara del tendón se implantan, otro tendón, otra cara del tendón se implantan las fibras musculares. Las peniformes, en una fibra tendinosa, se van a implantar sus fibras musculares en ambas caras. Y las pseudopeniformes son las que se implantan en las dos caras de un tendón, pero van a diverger o converger hacia sus otras fibras tendinosas. Entonces, esos son los músculos pseudopeniformes. A ver, de acuerdo a la función, todas las fibras musculares pueden ser rectilíneas, rectilíneas. Estas fibras musculares rectas van a producir un gran desplazamiento, pero una débil tracción. Pueden ser también oblicuas. Estas oblicuas van a producir una fuerte tracción, pero un débil desplazamiento. Dentro de las oblicuas podemos mencionar a las peniformes y pseudopeniformes, ¿no? A su vez, vemos que todas las fibras musculares van a estar rodeadas por un tejido fibroso. Internamente vamos a encontrar tejido adiposo, a lo que hemos denominado las bolsas serosas. Estas bolsas serosas van a ser membranas conjuntivas limitadas de una cavidad. ¿Dónde las vamos a encontrar? En este caso, pueden ser bolsas subcutáneas o bolsas anexas a tendones para mejorar el desplazamiento. Todas estas fibras musculares o estas trayectorias musculares tienen que tener un recubrimiento, a lo que le denominamos las famosas aponeurosis o fascias. En este caso tenemos a la fascia temporal, y este es el músculo temporal, la fascia temporal y el músculo temporal o aponeurosis. Estas aponeurosis son dos, unas que tienen que se cubrir o se vestir y otras que se insertan. En este caso vemos que está desgastado los músculos temporales y es una fascia de inserción, ¿no? Tienen su coloración blanquecina, por si acaso las. Una vez que hemos visto nuestro aparato de la vida de relación, tenemos que hablar ahora del aparato de la inervación. Posteriormente al aparato sensorial, continuaremos con el aparato de nutrición y terminaremos con el aparato de la generación. Aparato de inervación. Nuestro sistema nervioso central va a ser voluntario e involuntario. Entonces, para ello los dividimos en sistema cerebroespinal o de la vida de relación y el sistema nervioso o órgano vegetativo u autónomo. Como aquí observamos nuestros pulmones que están constantemente funcionando, ¿no? O el corazón, que es esquelético, pero sus fibras cardíacas son involuntarias, ¿no? El sistema nervioso central lo podemos clasificar en central y periférico, ¿no? A nivel del central va a estar formado por el cerebro, el cerebelo, el tallo encefálico y médula espinal. El periférico va a formar los nervios raquídeos, en este caso los nervios raquídeos y los famosos pares craneales. ¿Qué es lo que encontramos? La unidad anatómica, histológica, fisiológica es la neurona. Encontramos a una neurona, una célula estrellada, que presenta un cuerpo, el cuerpo neuronal. Si observamos en este cuerpo neuronal, vamos a dar una sustancia denominada la sustancia tigroide o corpúsculos de Nils.
unas pequeñas prolongaciones citoplasmáticas denominadas las dendritas y una prolongación mayor, neuroeje o axón. Este neuroeje o axón va a estar recubiertas por células y estas células van a ser las células de las células de la oligodendroglía. La característica de estas células de la oligodendroglía y las células del Schwann van a formar prácticamente la mielina, o sea, van a dar la coloración blanca. Sin embargo, a nivel de estos cuerpos de Nils, le van a dar la formación de la sustancia gris, por eso damos sustancia tigroides. En pocas palabras, la sustancia gris lo vamos a encontrar a los cuerpos neuronales, juntamente con su núcleo y su nucleolo prominente. Una célula neuronal estrellada, una célula bipolar netamente o las células en T. Estas células en T las vamos a encontrar en los ganglios sensitivos, el sistema nervioso central. Una vez que nosotros ya hemos reconocido nuestro sistema nervioso central, tenemos a nuestro cerebro, al cerebelo, al tallo encefálico. Vamos a realizar un corte transversal. Ese corte recibe el nombre de corte de Flechen. Lo que observamos en toda la periferia, que es el palio, que es de la corteza cerebral, la sustancia gris. En otras palabras, los cuerpos neuronales. A nivel de la sustancia blanca, van a ser sus prolongaciones cilindroaxiles. Las encontramos. Y repartidas a nivel de la base del sistema nervioso, los famosos núcleos, núcleos basales. Encontramos a nuestra médula espinal. La médula espinal lo vamos a poder ubicar a nivel del conducto raquídeo. A partir de ella, de la médula espinal, vamos a encontrar una sustancia blanca periférica y una sustancia gris central, una asta anterior motora, una asta posterior sensitiva y una asta lateral órgano vegetativa. De la anterior nacen cordones nerviosos, fibras nerviosas motoras. De la posterior van a llegar fibras sensitivas a nivel de ellas. Estas dos raíces sensitivas y motoras van a dar origen a lo que llamamos los nervios raquídeos. Estos nervios raquídeos salen de la columna vertebral mediante los agujeros de conjunción o agujeros raquídeos. A su vez, vamos a tener 31 pares de nervios raquídeos. Bien, lo encontramos a ese nivel, a nivel de las vértebras. Pares craneales. Mundialmente son conocidos 12 pares craneales y los vamos a poder encontrar en todos los textos de la anatomía humana. Pero nosotros vamos a ver los 14 pares craneales, aquellos que van a dar su emergencia a partir del origen del sistema nervioso central. Estos par, vamos a observar el primer par craneal, que va a ser el nervio olfatorio. Es un nervio sensorial. Lo observamos a este nivel, es el nervio olfatorio, se ocupa de la olfacción. Existen filetes olfatorios a nivel de las fosas nasales. La reunión de los filetes olfatorios en número de 3 a 5 van a dar origen a un nervio, que es el nervio de Jacobson o nervio esfenoboveriano, y ese nervio va a formar el par cero. Lo encontramos a nivel del ser humano hasta los 5 años, desde el nacimiento hasta los 5 años. Posteriormente a ella va degenerando, va muriendo este sistema nervioso, se va atrofiando, entonces ya no lo encontramos. Actualmente los podemos encontrar en los caninos, en este caso en los pesitos, donde su sistema del olfato es mucho mayor. El segundo par craneal también es sensorial y lo vamos a encontrar al nervio óptico como segundo par craneal. El tercer par craneal se va a ocupar de la inervación de todos los músculos extrínsecos del globo ocular, como elevador del párpado superior, recto superior, el músculo recto interno, el recto inferior y el oblicuo inferior. Por eso ha sido considerado también como motor ocular o motor ocular común. En el cuarto par craneal solamente se va a ocupar también de la inervación de los músculos, pero uno solo, extrínseco del globo ocular, que es el músculo patético o troclear. Entonces, el cuarto par también se recibe como nervio patético
nervio troclear, ¿no? El quinto par craneal están relacionados con el campo odontológico, tanto sus fibras sensitivas y sus fibras motoras de la masticación, y donde se injuria la sensibilidad dentro de las fracturas dentoalveolares que pueden presentarse. Entonces, el nervio trigéminos, tres nervios geminados unidos en uno solo. El sexto par craneal se ocupa también de la inervación, pero de un solo músculo extrínseco del globo ocular, que es el músculo recto externo. Entonces, al su movimiento hacia la lateralidad se denomina como abducen o mótoro ocular lateral o externo o sexto par craneal. El séptimo par craneal, aquí encontramos un traumatismo de la región lateral izquierda de nuestro paciente, pero con pérdida de pliegues. ¿Qué significa eso? Que existe una parálisis traumática en las ramas terminales del nervio facial. Pero estas patologías que van determinando ha sido estudiado por el nervio de Bale, o sea, el profesor Bale los ha estudiado. Por ende, es considerado como el nervio de Bale, séptimo par craneal o nervio facial. Una preparación cadavérica en amarillo, las ramas terminales del nervio facial. El octavo par craneal es relacionado con la audición y el equilibrio, por eso el movimiento que se observa a este nivel. Entonces el equilibrio se va con la vía vestibular a nivel de los conductos semicirculares, a nivel de las ampollas y demás, ¿no? Ahora bien, en la parte coclear es la parte auditiva. Por eso el octavo par craneal es el nervio vestíbulo coclear o simplemente como nervio auditivo. En el noveno par craneal es el nervio del gusto, que va a ir a inervar a las papilas gustativas caliciformes del dorso especializado de la lengua, o nervio glosofaríngeo. El décimo par craneal es el más largo de todos ellos. Antiguamente no se podía encontrar su terminación, por eso es considerado como vago o vaga terminación de este décimo par craneal. También es considerado como nervio neumogástrico, pero hoy en día cambia de nombre de acuerdo a la inervación que va a presentar. Uno, va a inervar a la faringe, a la laringe, inerva al corazón, por eso es nervio laringo, faringo, cardio, neumo, gastro, hepato, cólico, entérico. Entonces, vago. El décimo primer par craneal es el nervio accesorio. ¿Accesorio de quién? Accesorio del vago o simplemente como nervio espinal. Va a inervar a dos músculos de importancia, al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. Este músculo esternocleidomastoideo va a dar movimientos de lateralidad de la cabeza. Entonces se lo denomina el cefalogiro. Entonces tenemos al décimo primer par craneal, nervio espinal, nervio accesorio del vago o nervio cefalogiro, de acuerdo a la inervación. El décimo segundo par craneal es el nervio hipogloso. En mis tiempos, nervio hipogloso mayor. Hipo debajo, lengua gloso. Se ocupa y se encuentra por debajo de la lengua, es netamente motor y va a inervar a los 17 músculos de la lengua, ¿no? Y por eso ha sido considerado también como nervio del lenguaje articulado. Décimo tercer par craneal. Si observamos el tallo encefálico, en este caso la médula oblonga, la protuberancia o puente de Barolio y nuestra línea o surco bulbopóntico o bulboprotuberancial, nos interesaremos en esta fibra nerviosa que es el ramo motor del nervio facial y en esta otra que es el nervio vestíbulo coclear o nervio auditivo. Entre ambas las voy a encontrar al ramo sensitivo del nervio facial. Este también recibe el nombre de nervio intermediario de Weisberg, porque está intermedio, o nervio glosopalatino o decimotercer par craneal. A partir de ello tenemos nuestro sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo se clasifica en sistema simpático y el sistema
parasimpático. Dentro del sistema parasimpático va a estar formado directamente por fibras nerviosas que van a estar unidos mediante los ganglios simpáticos y va a formar la cadena simpática. Para ello tiene que haber una comunicación con el sistema nervioso central. A eso se les ha considerado como los famosos ramos comunicantes. Cuando del sistema nervioso central se dirige al ganglio simpático, ramo comunicante blanco. Y del ganglio simpático se dirige al sistema nervioso central, ramo comunicante gris. A partir de esta cadena ganglionar simpática, va a tener efecto a nivel de distintos órganos. Estos órganos van a cumplir la función de la aceleración. Ejemplo, en la parte cardíaca, entonces una taquicardia, en este caso a nivel de nuestros pulmones, mayor ventilación, secreción del jugo gástrico y demás, y secreción de lo que es la adrenalina a nivel de las glándulas suprarrenales. Pero no constantemente podemos encontrarnos acelerados. Tendríamos que también disminuir esa funcionalidad. ¿Quién se ocupa? Las fibras parasimpáticas. Este parasimpático va a regular toda esa aceleración. Entonces, por eso tenemos el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. Dentro de los aparatos sensoriales que tenemos que mencionar, el aparato sensorial de la vista juntamente con el segundo par craneal. Pero lo más importante es que tenemos que tener órganos, un órgano receptor que va a ser prácticamente las células estéticas receptoras dentro de este aparato sensorial. La visión, la olfacción como aparato sensorial, la degustación a nivel de la lengua y vamos a encontrar dentro de los aparatos sensoriales em, el oído, en este caso mediante el nervio vestíbulo coclear, y a su vez el sentido del tacto que va a formar parte de este aparato sensorial. En el exoesqueleto de las pieles sifaneras, nosotros vamos a formar los folículos pilosos, las pieles, las glándulas sudoríparas, vamos a encontrar a su vez el estrato unguial, o sea, de las uñas, y nos da nuestro sentido del tacto. Entonces ya tenemos nuestra epidermis, en este caso nuestra dermis, juntamente con todo ya lo mencionado. Pero esta piel tiene que llegarse a adherir a las estructuras articulares, entonces va formando unos pliegues. Estos pliegues son los pliegues estructurales. Aquellos el pliegue interglúteo que lo vamos a encontrar, que no se puede llegar a modificar de acuerdo a los movimientos de las articulaciones que desempeñas, a los pliegues de locomoción. A su vez tenemos los pliegues dentro de las emociones que nosotros presentamos, una tensión, una sorpresa, una alegría y demás, que se han formado los pliegues de fruncimiento y que damos la expresión mediante estos músculos de la cara, nuestras propias emociones. Ahora bien, tenemos a su vez, lastimosamente, de acuerdo a la edad que va transcurriendo, a los pliegues de envejecimiento o también denominados como pliegues seniles. Y la nutrición es muy importante. En estados desnutricionales vamos a encontrarnos también los pliegues de enflaquecimiento. A nivel de este aparato sensorial también tenemos que hablar del sentido del tacto y las formaciones de las papilas dérmicas. Estas papilas dérmicas que prácticamente nos dan nuestra huella digital y nuestra identificación peculiar de cada uno de nosotros. Dentro de los aparatos de nutrición tenemos el aparato digestivo, el aparato circulatorio, el aparato respiratorio, el aparato urinario. Dentro de este aparato digestivo, nosotros tenemos que ver el origen y su terminación. El origen del aparato digestivo estará formado por la cavidad bucal, estará por la faringe, el esófago, una dilatación, el estómago, los 12 traveses de los dedos, el duodeno, el yeyuno, el ilium, el colon ascendente, transverso, descendente, el colon sigmoideo iliopélvico, el recto y terminamos en el ano. Dentro de este aparato digestivo, a su vez, estarán dos órganos anexos, que serán el hígado y el páncreas. Los tenemos a ese nivel. Otro aparato, que es el aparato circulatorio, como órgano principal, el corazón. El corazón es una cavidad
y vamos a encontrar cuatro cavidades a su vez, dos basales y dos ventriculares, dos auriculares y dos ventriculares. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Han habido muchos de los estudiosos que han considerado la gran circulación o circulación nutricia. William Harvey menciona que esta circulación va a dar su origen a nivel de mi ventrículo izquierdo y va a ser atravesado mediante grandes vasos como la arteria aorta que darán nutrición a nuestros organismos. Y por medio de la capilarización vas a recoger todos los desechos y dióxidos de carbono y va a dirigirse a nivel de mi aurícula derecha. Gran circulación por William Harvey o circulación nutricia. Sin embargo, este recojo de dióxido de carbono mediante las venas, vamos a encontrarlos y los llevarlos a mi ventrículo derecho y mediante la arteria pulmonar se va a dirigir a los pulmones y al intercambio gaseoso, oxigenarlos. Ese intercambio gaseoso va a recibir el nombre de hematosis. Nuevamente va a venir la sangre oxigenada hacia mi aurícula izquierda. Circulación menor o circulación pulmonar. Ha sido descrita también por Miguel Servet o Miguel Servetos. Entonces ya los tenemos. Estas circulaciones de los vasos que nosotros encontramos, tenemos que encontrar dos. Uno que son las arterias, airtus, que significa cavidad dentro de unos conductos. Entonces, dentro de las preparaciones cadavéricas iniciales que teníamos, encontramos a estos vasos, pero de dentro llenos de aire. Y si nos damos cuenta, todos los atlas tienen una coloración rojiza. A la nutrición de los últimos, hasta la última célula de todos los tejidos, órganos y aparatos que nosotros tenemos. Estos van a disminuir su volumen hasta llegarse a capilarizar, donde va a ser la unión entre la arteria y vena o el origen venoso. Una vez que tenemos este origen venoso, se van a ir directamente a formar los grandes vasos o venas. ¿Qué más encontramos? Vamos a ver lo siguiente, que estos vasos tienen que unirse o anastomosarse. Las anastomosis son también los ramos comunicantes. Estos ramos comunicantes tienen que ser por inosculación, en arco, pueden ser divergentes o plexiformes. Con esto, anastomosis o coyunturas. Estas coyunturas, estas uniones, estas comunicaciones pueden ser no solamente vasculares, venosas o nerviosas. Las venas las encontramos que son planas, son más superficiales que las arterias, son de mayor número que las arterias y siempre de una coloración azulada, como lo encontramos tanto en las preparaciones y en los esquemas. Dentro de nuestros pacientes en estado de separación los encontramos pero cuando vino en este accidente con pérdida de tejidos encontramos algo venoso, algo azulado, entonces la vena temporocigomática superficial. Entonces no solamente en las piezas cadavéricas, también en los seres vivos los podemos encontrar de esa coloración. En este esquema vamos a poder observar la vena facial o maxilar externa, el tronco tirolingo-faringofacial, la vena yugular externa, la vena yugular interna, los plexos que habíamos mencionado, mediante sus ramos comunicantes de tipo plexiforme, podemos observar los confluentes intracraneanos al seno cavernoso. Pero si nos damos cuenta que cada una de ellas, por una u otra forma, llegan a comunicarse, llegan a anastomosarse. Esa es la característica que éstas presentan. Entonces ya tenemos a las venas. Los vasos también se van fusionados con los conductos. Uno de ellos son los conductos linfáticos. Los conductos linfáticos van a estar llenos de un líquido que es un filtrado de plasma sanguíneo que van a ir a terminar mediante formaciones ganglionares, que son los ganglios linfáticos. En una infección, sea viral, sea bacteriana, en una neoplasia benigna o maligna, estos se ocupan de la defensa de nuestro organismo juntamente con la serie blanca que se encuentran a nivel de los ganglios linfáticos. Todas estas cadenas ganglionares forman un conducto, son los conductos linfáticos. Estos conductos linfáticos los vamos a dividir en dos grupos principales, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. En el derecho se considera como la gran
vena linfática, y en el izquierdo el conducto torácico, donde van a desembocar juntamente con las venas. En este caso los presentamos a la vena subclavia y a la vena yugular interna del lado derecho, la vena subclavia y la vena yugular del lado izquierdo, juntamente en esa unión. Entonces, esa unión se denomina ángulo yugulo-subclavio o ángulo de Pirogov. La diferencia que la gran vena linfática podrá recoger la linfa del lado derecho de la cabeza y el cuello y el miembro superior y parte superior del tórax. Sin embargo, el conducto torácico desembocará sus conductos linfáticos de drenación de los miembros apendiculares inferiores derecho e izquierdo. Desembocarán a nivel de la pelvis, a nivel del abdomen, a nivel de la porción torácica del lado izquierdo y miembro apendicular superior. Estas formando una pequeña dilatación de origen denominada la cisterna del Kilo o cisterna de Piquet. Entonces, eso va a ir a desembocar directamente al confluente venoso sanguíneo. Dentro de los otros sistemas podemos mencionar el sistema circulatorio o circulación porta. La circulación porta tiene una característica que no llega directamente hacia el corazón, sino que van a ser mediante los capilares intestinales para de absorber todos los nutrientes y llevárselo al hígado mediante una vena, que es la vena porta. Y a nivel de la región hepática o el hígado, vamos a encontrar que va a terminar en capilares para dar y designar su síntesis final a cada una de ellas. El aparato respiratorio vamos a estar formado directamente por las fosas nasales, se va a dirigir a la faringe y va a introducirse a la laringe y la tráquea. En la tráquea va a formar el árbol bronquial, juntamente con todos los bronquios, para el intercambio gaseoso del dióxido de carbono con el oxígeno a nivel de los globulillos hepáticos, que recibe el nombre de hematosis. Dentro de los aparatos urinarios vamos a encontrar nosotros nuestros riñones como primer órgano que va a llegar a filtrar todo nuestro plasma sanguíneo y todas las toxinas que se encuentran en ese nivel para eliminarlos mediante un gran reservorio que va a ser la vejiga urinaria. Entre el riñón y la vejiga urinaria, un conducto que va a ser el uréter en este caso. Ahora bien, para su desembocadura de la vejiga va a ir directamente mediante la uretra y los procesos de la misma. Aprovechando la misma imagen, vamos a hablar del aparato genital masculino. Dentro de estos vamos a encontrar a los didimos, o también denominados a los testículos, su conducto diferencial, que se va a dirigir directamente y va a dos órganos glandulares, el prostático y el seminal, para ir a terminar con la uretra y en el órgano, en este caso viril, sus cuerpos esponjosos y cavernosos. Esto es parte del aparato de la generación. Entonces, para ello tiene que conjugarse con el aparato genital femenino, donde vamos a encontrar, en este caso, la vulva, el conducto de trayectoria vaginal, el útero, las trompas uterinas y el órgano principal que va a ser los ovarios. En un lado, en este lado, podemos observar un esquema de un espermatozoide de los libros y textos antiguos donde mencionaban que el nuevo ser llevaba el varón del sexo masculino. Y si se dan cuenta, esto es un espermatozoides y vemos una fontanela pregmática, la región frontal, la región parietal, el miembro superior y el miembro inferior. Llegaba y se activaba con el óvulo para su crecimiento y nutrición y así damos la formación del nuevo ser. Se ha tratado de resumir estas invariables anatómicas o generalidades.